Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué gusto estar con todos ustedes en este martes 6 de septiembre de 2022. Estamos en la serie, volvemos a la serie Él es mi Dios después de 3 días. Fue un fin de semana largo. Hicimos puente en los devocionales con el pastor, con el nombre de Dios, y volvemos ahora a la serie de entre semana Él es mi Dios. Hoy es el día 16. El devocional de hoy se titula Lección de Dios. Dice la palabra de Dios en Primero de Reyes 19 del 15 al 18. Es lo que vamos a leer hoy, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por el alimento espiritual que nunca falta, Señor, que siempre preparas para, Señor, nuestro crecimiento, para nuestra alimentación espiritual, Señor, para nutrirnos, para, pues, Señor, mostrarnos quién eres todos los días, conocerte mejor. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso y te pedimos tu palabra. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a Primero de Reyes 19. Acuérdense dónde estamos. Elías viene de ganar una gran victoria por gracia de Dios, por obra de Dios, por poder de Dios a los sacerdotes de Baal. Y después de eso después de esa gran victoria, tiene un fracaso el profeta Elías porque tiene miedo de la reina Jezabel y de su esposo Acab, que quieren matarlo, entonces huye, y ya hemos hablado todo de eso, y está en el monte de Dios, en el monte Horeb, ahí donde escucha la voz de Dios, el silbo apacible, y es ahí donde conocemos, en este monte, mis hermanos, es importantísimo porque es ahí donde el pueblo conoce a Dios, es donde conocimos a Dios como humanidad, donde Dios, es el mismo monte donde Dios reveló su nombre, donde Dios le reveló a Moisés: yo soy el que soy, la zarza ardiendo, y después el pueblo entero viene saliendo de la esclavitud y llega a ese monte a adorar a Dios, y es donde Dios muestra los 10 mandamientos, y es en este mismo monte donde Elías conoce a Dios, y es en esta experiencia con Dios donde ustedes y yo también le conocemos, y hoy vamos a aprender de eso. Por eso el devocional de hoy se titula Lección de Dios. Aquí es donde Dios nos enseña quién es Él, nos da lecciones para la vida. Espero que ustedes y yo también aprendamos la lección. Vamos a Primero de Reyes 19:15. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Dios comisiona a Elías a que vaya a ungir a dos reyes de Dios naciones, uno de su propia nación, la dinastía de Acab, la dinastía de Omri, que es esta dinastía perversa que ha introducido el culto a los Baales. Dice Dios, va a ser juzgada y ya no va a ser más. Dios va a poner un nuevo rey sobre Israel. Recuerdan que Israel va a haber muchas dinastías, muchas familias reales, a diferencia del reino del sur, Judá, donde va a ser siempre la dinastía de David, hijo de David, un hijo de David, y luego un hijo del hijo de David, y así sucesivamente hasta que caiga ese reino. Pero se sigue haciendo la genealogía hasta Jesucristo, pero eso es otra historia. En el reino del norte, no es una sucesión de reyes en una misma línea familiar, sino que va a haber dinastías, se rompe la dinastía, comienza otra, y así muchas veces. Y Dios le dice a Elías que va a ungir al nuevo rey de Israel y el nuevo rey de Aram, que es una nación al norte de Israel, y no solo eso, sino también a su sucesor, a Eliseo. Hay quienes ven esto como una especie de castigo para Elías por haber tenido ese miedo, ese fracaso. Dios le dice: ya no vas a ser tu rey, perdón, profeta, tampoco va a venir otro en tu lugar. No necesariamente creo que podamos interpretar eso, sino que al contrario va a ser, yo creo que al contrario va a ser más bien una especie de redimir a Elías. Todo esto que Dios está haciendo con Elías, Dios le está diciendo a Elías: sigo teniendo una misión para ti, sigo teniendo algo para ti, a pesar de tus fracasos, sigo teniendo una misión que quiero que cumplas. Y Elías va a ungir a dos reyes y va también a tener un sucesor. Y a mí me parece una victoria porque Elías finalmente va a tener a alguien con quien compartir. Sí, uno de los errores de Elías es que se sentía solo, se creía indispensable, creía que él era el único, creía
que él era el único que estaba haciendo la obra de Dios, que él era el único que estaba sirviendo a Dios, que nadie más estaba siendo fiel a Dios, que todo el mundo había ido en pos de los Baales. También Elías se sentía que era indispensable, solamente yo me he enfrentado a los Baales y Dios le va a enseñar que no es cierto. Y una de las maneras que le enseña que no es cierto es que Dios le da un pupilo, un discípulo, alguien a quien mentorar, y esa relación no solo va a ser importante para Eliseo aprender de Elías, sino también para Elías dejar un legado, y que esa gran misión que Dios le ha dado no solamente fue una misión de unos cuantos años, sino que va a ser una misión que dejó trascendencia y hasta el día de hoy la estamos escuchando esta historia. Y hablaremos más al respecto, pero déjenme seguir leyendo. Versículo 17. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré, fíjense, esto es importantísimo, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Dice Dios, no eres el único, mi Eliseo, perdón, mi Elías, no eres el único, no eres indispensable. Hay otros que están sirviendo a Dios. No eres el único que está haciendo la obra de Dios, hay otros, y es algo que todos tenemos que entender. Así es que déjenme ir a las enseñanzas, mis queridos hermanos, de este pasaje. Con la letra A, las tres enseñanzas, la triple A de la lección de Dios el día de hoy. Número uno, aprovecha las nuevas oportunidades. Dios le está dando una nueva oportunidad a Elías. Elías fracasó, pero Dios es lleno de gracia. Dios es lleno de nuevas oportunidades. Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Te pregunto, mi hermano, ¿le has fallado a Dios? ¿Has fracasado en tu caminar con Dios? Yo también. Pero ¿sabes qué es maravilloso? Que Dios nos da nuevas oportunidades. Aprovéchala, aprovéchala. Qué triste es la gente que desaprovecha las oportunidades. Qué triste es la gente que recibe la confianza de alguien después de haber traicionado y desaprovecha la oportunidad y vuelve a traicionar. No seamos de esos, mis hermanos. Dios nos da hoy la oportunidad de volver a servirle. Dios sigue teniendo una misión para ti, no se ha acabado. Dios no ha acabado contigo. Aunque le hayas fallado, aunque te hayas alejado, Dios quiere que regreses y Dios sigue teniendo algo para ti. Y es lo que Dios está haciendo aquí con Elías. Elías está en el monte de Dios y conoce a Dios. Y Dios le da una nueva oportunidad a Elías, le encarga una nueva misión, ungir a un rey y ungir a otro rey y ungir a su sucesor, el profeta Eliseo. Aprovecha las oportunidades. Número dos, aprende la lección de los errores. Mis queridos hermanos, Eliseo ha cometido varios errores, ha tenido miedo. Hablamos de la perspectiva materialista, humana, de las acciones impulsivas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace unos días? Ya varios, la semana pasada. Elías se creía indispensable, pensaba que era el único. Nos ha pasado algunas veces a ustedes y a mí, ¿a poco no, mis hermanos? Que creemos que somos los únicos que siguen a Dios verdaderamente, que todos están mal, que todos están en pecado y nosotros somos los únicos. Es, es sintomático este error de aquellas personas que efectivamente han dejado una vida de pecado, Dios los ha transformado y ahora están siguiendo bien a Dios. Y gloria a Dios por eso, y gloria a Dios por esas personas. Ustedes y yo somos de eso, pero es sintomático de esta clase de personas. Y ahora ven a todos los que están mal y todos están mal menos ellos. Yo soy el único que sigue, yo soy el único que me esfuerzo. No caigamos en ese error, mis queridos hermanos, no caigamos en ese error, porque alguna vez nosotros estuvimos allá en el pecado y Dios nos rescató, y Dios tuvo gracia con nosotros, también tengamos gracia con otros. Y también porque no es cierto, no somos los únicos, nunca. Siempre hay un remanente, siempre hay gente que sirve a Cristo, siempre hay gente que quiere estar firme en los pasos del Evangelio. No nos creamos los únicos porque no es cierto, aprendamos la lección y aprendamos de nuestros errores. Aprendamos de nuestros errores, que esos fracasos, que esas cosas, esas piedras con las que tropezamos nos sirvan para no volver a tropezar con la misma piedra, para no volver a caer en los mismos errores. Aprovecha las oportunidades, aprende la lección de los errores y por último, aprecia el amor profundo de Dios. Mis queridos hermanos, el amor de Dios es tan profundo, es tan profundo. Y cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de lo complejo que es el amor de Dios. El amor de Dios no es solamente algo que tú puedas explicar con matemáticas. Me porto bien, me porto mal, me va mal. Me porto bien, me porto mal, Dios me castiga, me porto bien, Dios me premia. La relación con Dios es mucho más complicado que eso, mis queridos hermanos, mucho más complicado que eso.
Dios es un Dios que juzga, pero al mismo tiempo que juzga, lo hace con amor. Dios es un Dios que da nuevas oportunidades, pero también es un Dios que da lecciones. Dios es un Dios que nos permite pasar por las consecuencias de nuestros errores, pero también es un Dios que nos da una nueva oportunidad cuando fallamos. Es complejo el amor de Dios. Y Elías lo está experimentando y Elías está conociendo a Dios. Porque Dios sí le permitió a Elías huir y tener miedo y experimentar su fracaso, pero también se acercó a él para redimirlo y para sacarlo y para darle una nueva oportunidad. Así es que mis hermanos, así funciona. Más bien, no podemos saber exactamente cómo funciona el amor de Dios. El Nuevo Testamento habla de la anchura, la altura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. No podemos explicarlo en 10 minutos. No podemos, no podemos medirlo. Y parte de ello tiene que ver con esto que nos enseñan los libros del Antiguo Testamento, que Dios es un Dios que juzga, pero es un Dios que ama. Hay quienes dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio, el Dios del Nuevo es un Dios de gracia. No es cierto. El Dios de toda la Biblia es un Dios de juicio y gracia. No cambia. Y las dos cosas conviven y las dos cosas son el amor de Dios. Dios es un Dios que juzga. Dios es un Dios que sí juzga el pecado y que no tiene por inocente al culpable, pero también es un Dios que da nuevas oportunidades. Déjenme termino con esta ilustración. Imagínate que hay un choque, un accidente, o no sé, un problema legal y alguien sale herido, y entonces van las dos partes, la víctima y el victimario, el agresor y el agredido, van ante la ley, van ante el juicio. Imagínate por un momento que tú eres el que tiene la culpa, tú eres el culpable, tú eres el que chocó a la persona, tú eres el que se pasó el alto, y no, lo que sea. Tú quieres un juez con gracia, un juez que entienda. Perdón, he tenido una semana muy pesada, perdí mi trabajo, mi madre está enferma, discúlpeme usted, señor juez, por favor, no me ponga un castigo tan severo. Si tú eres el culpable, quieres un juez con gracia, un juez que tenga comprensión, que tenga misericordia, que tenga gracia. Si tú eres el agredido, si tú eres el que te chocaron, te duele el cuello, se te abolló el carro, perdiste tiempo, tú quieres un Dios justo, un Dios que haga justicia y que haga pagar al culpable y que te dé además compensación por todo lo que perdiste. Entonces imagínate, cuando eres tú el agredido, quieres un juez justo. Cuando eres el agresor, tú quieres un juez con gracia. ¿Sabes qué clase de juez es nuestro Dios? Los dos. Uno que tiene gracia y uno que es justo. No te puedo explicar cómo le hace porque no lo comprendo, porque va más allá de nuestra comprensión humana, pero Dios es los dos, un Dios con gracia y un Dios que hace justicia. Así es que ante esta clase de Dios, mis queridos hermanos, aprendamos la lección, aprovechemos las oportunidades y apreciemos su profundo amor. Gracias, Señor, por este devocional. Te pido bendición para todos mis hermanos, que te conozcamos cada día más profundamente. Te pido, Señor, que bendigas a los que están en situaciones económicas o de salud, que los sanes. Señor, que bendigas las familias, los corazones, las emociones de todos mis hermanos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.